Buenas tardes, mi nombre es Natalia García y este video es grabado para la asignatura de Ética Profesional sobre los diferentes temas que abordamos a lo largo del semestre. Entonces, en primer lugar, nosotros teníamos unas lecturas y una de ellas se titulaba La ética de los jueces de Adela Cortina. De allí que yo desarrollara un escrito que titulé La ética institucional como factor de cambio en la conducta individual. Este ensayo, intentó darle respuesta a tres interrogantes principalmente. ¿De qué manera la ética institucional influye en la ética individual de un funcionario o empleado del sector público o privado? ¿Cambia su sistema de valores? ¿Implica seguir otro tipo de reglas, principios o valores? Entonces se abordó el concepto de ética de esta manera. La ética es una categoría subordinada de segundo orden que se encarga de aplicar principios, valores y normas sociales en una determinada conducta. Por ejemplo, existen diferentes tipos de ética como la hedonista, la utilitarista, la deontológica, entre otras. Después de definir la ética y decir que se tienen varios ejemplos o tipos de ética, también precise que ¿cómo se puede evaluar el cambio de ética institucional en el individuo? Pues para ello es necesario afirmar que la ética de una persona que entra a una entidad a trabajar o a una empresa del sector privado depende de la aplicación de la ética pues que este individuo escoja, que puede ser pues algún tipo de ética de los que ya expuse, porque al aplicarla pues influye en diferentes situaciones en que el individuo pueda estar o que pueda experimentar. Entonces hay que tener en cuenta que estas instituciones están constituidas por personas que con antelación ya han configurado un sistema de creencias determinado, sea por su origen familiar, por su formación académica o por diferentes experiencias laborales o a lo largo de su vida. Entonces tenemos que un trabajador se incorpora a una empresa o entidad y ya trae consigo previamente una aplicación de algún tipo de ética, pero se encuentra con una ética institucional que se basa en valores y principios que son inherentes a la estructura organizacional. ¿Por qué realicé esta comparación? Porque eso responde al primer interrogante, y es que la forma en que la ética institucional influye en la ética individual pues depende cómo este sujeto afronta el contexto en el que se expone diariamente en su jornada laboral. Es decir, si el individuo trabaja en una compañía que promueve valores como la honestidad, la responsabilidad y el respeto, pues es muy probable que el individuo se habitúe a ellos, ¿sí? Por ende, aplica la probabilidad de que la ética institucional sea transversal a la ética del sujeto. Además, en su conjunto de valores que se une con el papel que juega la ética en el individuo, pues se ve alterado por la nueva realidad, la de estar 7 u 8 horas en la entidad o empresa en la que trabaja. También se debe tener en cuenta cómo influye la ética institucional aplicando ciertos factores, no solamente el que les acabo de decir, sino la formación que tenga el sujeto y el carácter con el que el sujeto afronte que está en un espacio que puede tener un tipo de ética que es diferente a la que él ha aplicado individualmente. No es un cambio que se dé instantáneamente, y Adela lo sostiene en la lectura de la ética de los jueces de la siguiente manera. Me permito citar, abrir comillas: actuar con justicia no se improvisa, ni se tomó Zamora una hora, ni las personas ni las instituciones se hacen justas de la noche a la mañana. Llegar a esa meta requiere
de aprendizaje, exige un entrenamiento diario. Es esa forja del carácter, del ethos, que es la tarea de la ética. Nacemos con un bagaje genético y social que no hemos elegido, pero las sucesivas elecciones nos llevan a incorporar ese carácter personal o institucional que es para cada persona o institución su destino. Precisamente de eso se trata la ética, de la forja del carácter para tomar decisiones justas, prudentes y felicitantes. Adela Cortina, pues 2007. Adela Cortina también propone que la sociedad requiere profesionales que en su sentir vean su profesión como que ella infunde un profundo cambio en la sociedad, porque de lo contrario vivir en comunidad pues carecería de sentido, por denominarlo de algún modo. Unos profesionales que hagan una buena práctica de su carrera. En mi escrito yo también cité otra autora que en su libro La banalidad del mal, en 1963, propuso que uno no debía acatar una orden ciegamente. Por el contrario, uno podría evaluar cuando le den la orden, pues previamente, si la calidad de la conducta que tiene que realizar. Entonces también abro comillas. De acuerdo a su perspectiva, la moral propia del kantismo inhibe la sumisión automática a las órdenes superiores, porque el sujeto que recibe y atiende a estas no es un mero receptor pasivo de información, sino que posee los instrumentos necesarios para evaluar si la conducta sugerida merece o no ser fielmente seguida. Entonces, acá tenemos que la posición de esta autora se inclina principalmente hacia reprochar el hecho de seguir fielmente una orden que nos sea impartida sin ejercer un pensamiento independiente. Entonces, tenemos, en conclusión, la forma en que la ética institucional influye en la ética individual de un funcionario o de un empleado del sector público o privado, pues depende de varios factores, como el sistema de valores y creencias previamente constituido, el concepto de ética que tenga el funcionario y su adaptación de este sujeto a la nueva estructura institucional. Y finalmente, pues la conciencia que desarrolle el sujeto respecto a las órdenes que requieran la aplicación pues de criterios éticos. En clase también se abordó el concepto de ética, como desde su contexto y abordando como varios factores para utilizar la expresión de ética. El primero, por ejemplo, era la ética usada en un lenguaje cotidiano, no en un uso técnico que se refería, se utilizaba como sinónimo de moral. También decíamos que la ética pues está categorizada dentro de un primer orden porque no le interesa solamente el contenido, más bien, por ejemplo, reflexionar sobre cómo nosotros categorizamos una conducta de alguien, cómo se obedece a unas normas sociales. También había una segunda forma de usar el concepto de ética, que era el uso técnico pues de la expresión ética, que se refería ya a un discurso de segundo orden, de una categoría supraordinada, como lo propuse en el escrito, en el texto anterior. También se abordó el tema de que existían diferentes éticas, como las que les enuncié, la metaética, la ética utilitarista, la ética hedonista, entre otros. También se abordó la ética para Aristóteles, y entonces surgía la pregunta de cuál es la mejor forma de vivir. Y la mejor forma de vivir se respondía como ser virtuoso, perseguir el mejor bien, y el mejor bien era ser feliz. Entonces, ¿cuál sería una vida que valiera la pena vivir? Era uno de los interrogantes para la época. Entonces, para responder esta pregunta, se decía que se debía aplicar el justo medio, y el justo medio dependía de cómo usted actúa en una circunstancia determinada.
Bueno, también, digamos, planteaba Aristóteles que aunque la experiencia es una forma de adquirir conocimiento, el justo medio se debía aplicar de acuerdo a la situación en la que nos encontráramos. O sea, no era una cosa que se aprendiera, sino más bien era algo espontáneo y dependía de qué escenario estuviéramos atravesando para saber cómo aplicábamos el justo medio. Bueno, digamos que estos eran como modelos éticos, el de Aristóteles y el de Kant. Entonces, por ejemplo, en Kant encontramos que él sí puede enlistar como unos principios y reglas para aplicar, mientras que Aristóteles no, porque Aristóteles decía que dependía de la situación en la que nos encontráramos. Entonces no se podía, digamos, enlistar reglas y principios para aplicar, para ser aplicados. También encontramos en Kant, pues que él proponía que uno tenía que pensar por sí mismo y no como bajar la cabeza y seguir simplemente las decisiones de otros, sino no, era como la emancipación del pensamiento. Encontramos también el cuadro de oposición aristotélica, que se basa en que existen contrarios y contradictorios. Entonces, para ejemplificar, un contrario del color blanco serán otros colores, verde, amarillo, rojo, etc. Y un contradictorio, por ejemplo, será de prudente, imprudente. ¿Sí? Siempre el contrario, pues como su nombre lo indica, será el contrario a esa característica, a esa categoría. Entonces, ¿cuál es el justo medio? El justo medio está entre, digamos, de prudente e imprudente. Encontrar el equilibrio, el justo medio, se halla en no ser ni prudente ni imprudente, ¿sí? También estudiamos los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos se refieren a hacerlo en una situación a priori y los sintéticos a posteriori. Los juicios analíticos no requieren de una experiencia previa, mientras que los juicios sintéticos sí requieren de la causa, porque de la causa necesariamente se va a dar el efecto. Entonces, causa-efecto en el juicio sintético. En el juicio analítico no tenemos esta situación. También se abordó el proceso disciplinario que se puede iniciar en contra de un abogado y se encuentra regulado en la Ley 1123 de 2007. Para ello se expusieron las etapas del proceso disciplinario, que por ejemplo en su artículo 102 indica cómo se inicia la acción disciplinaria. El primer paso para ello es interponer la queja ante cualquier entidad pública o interponerla de manera verbal o escrita ante las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccional o superior de la judicatura. El encargado de conocer de esta queja es el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, que se selecciona por reparto y que pues va a conocer hasta que se profiera fallo de primera instancia. Cuenta con 5 días para acreditar la calidad disciplinable del denunciado, y cuando ya se agota este requisito de procedibilidad, pues él tiene 15 días para señalar fecha y hora de audiencia. Si el sujeto disciplinable no comparece a la audiencia, entonces pues se fija un edicto emplazatorio por 3 días, y si no, digamos, no aparece, pues se declara su ausencia y se le asigna un defensor de oficio. Después de ello, se procede a realizar o celebrar la audiencia de pruebas y de calificación provisional, la que reza en el artículo 105 de esta ley. En esta audiencia lo que se hace es escuchar al sujeto disciplinable, que rinda una versión libre sobre los hechos. También tiene la oportunidad de solicitar en esta oportunidad pruebas o de aportarlos, dependiendo pues de la pertinencia y la conducencia de las pruebas que pretenda aportar o solicitar. Pueden también ser decretadas de oficio, si así pues el juez lo decide. También este sujeto puede solicitar, si así lo requiere, la suspensión de la audiencia para ejercer este derecho de solicitar y aportar pruebas. En consecuencia, cuando ya se evacúa la práctica de pruebas, se califica jurídicamente la actuación
pues con una formulación de cargos que contienen un relato detallado sobre la situación fáctica y jurídica y la tipificación de la conducta en la que estuvo inmerso, presuntamente estuvo inmerso el sujeto disciplinable. Después se puede solicitar la práctica de pruebas que fueron decretadas con anterioridad. Ya practicadas las pruebas que corresponden, pues se fija nuevamente fecha y hora de audiencia para celebrar audiencia de juzgamiento dentro de los 20 días posteriores. Si la decisión del juez para calificar es la terminación del proceso, pues se puede interponer y sustentar de manera ipso facto el recurso de apelación y de hecho se decide allí mismo sobre la concesión del recurso. También se presenta que si así a bien lo tiene el funcionario, pueden variar los cargos. Se le da la palabra a las partes y ya con eso finaliza la audiencia. También se pueden proponer nulidades. Posterior a la palabra de las partes y a que se finalice la audiencia, pues el magistrado que está conociendo tiene un término de 5 días para presentar el proyecto de fallo y 5 días para proferir sentencia en este proceso. Si se apela, pues en segunda instancia se tienen 20 días para registrar el proyecto de fallo y en los próximos 10 días se tiene que emitir ya el fallo. En esta instancia también se pueden practicar pruebas, pero previo a que se dicte la sentencia pues que corresponde en esta instancia. Sobre las sanciones disciplinarias, pues se encuentran que sobre las sanciones se encuentran la censura, la multa o la suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión. Ya sobre los órganos que componen la estructura del proceso disciplinario en contra pues de un abogado y las funciones que desempeñan. Entonces, sobre los órganos tenemos que la queja que se interpone la conocen las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccional o superior de la judicatura. Estos a su vez, como lo indica el artículo 59 de esta ley, se encargan de, en primera instancia, de los procesos disciplinarios contra los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción y en segundo lugar de las solicitudes de rehabilitación de los abogados. En segunda instancia, estas salas conocen de la apelación. También tienen otra función y es que conocen de los conflictos de competencia territorial que se suscitan entre salas y de las solicitudes de cambio de radicación de los procesos. También abordamos otro tema y era que existen controversias sustanciales procesales de hecho y de derecho. Se debe tener en cuenta un orden para poder plantear el problema jurídico. Entonces, hay que tener en cuenta los hechos jurídicos no concretos y las pruebas que demuestran ese hecho. Si existen excepciones como la confesión que se hace de un hecho, el tema en general de la carga demostrativa. Revisar primero si en ese caso que uno tiene existen esas excepciones en cuanto a la carga demostrativa de la prueba. También hablábamos de que existen varias conductas por acción o por omisión, que los resultados pues tienen que ser típicos para que la conducta pues se pueda encuadrar. Entonces se debe tener en cuenta para la imputación de la conducta que exista un resultado y pues que este resultado sea típico, que exista un nexo jurídico y material a partir de unas pruebas que se tienen de los hechos, porque pues no se califican como imputables conductas si no salieron a la realidad, a la realidad exterior, no se materializaron. No se puede imputar tal situación
fáctica, sino si simplemente se pensó pero no se materializó, porque pues digamos entraríamos en el tema del derecho penal de hace muchos años, de la peligrosidad. Se debe tener en cuenta en el pliego de cargos pues que hay que especificar la conducta y el resultado que obedezcan a la tipicidad. Se debe analizar desde una perspectiva objetiva y los resultados típicos pues desde el punto de vista subjetivo, que puede categorizar esta conducta en dolo o en culpa leve. Tenemos que, para pasar del hecho concreto al hecho jurídico, se puede aplicar un sistema de connotación jurídica de los hechos. Entonces, para construir el problema jurídico, se refiere a los hechos jurídicos específicamente y no a los hechos concretos. Se refiere a los hechos probados. ¿Cómo se construye un problema jurídico? Pues primero con los hechos jurídicos, no hechos concretos. Entonces se tiene en cuenta la categoría supraordinada, que puede ser un ente territorial, una empresa privada, ¿sí?, sin nombres. Entonces abstraigo esa información, digamos si es la compañía tal, entonces miramos si es una empresa del sector privado, o si es una entidad, o si es una persona natural, entre otros. Los problemas jurídicos son preguntas directas que tienen signos de interrogación. Pues al quitar los signos de interrogación nos va a quedar una regla que puede ser positiva o negativa. También se puede hacer esta connotación de hechos jurídicos realizando unos procesos argumentativos, pero que ya parten de inferencias lógicas, que es otra forma de hacerlo. Y allí, para denotar como el tema estudiado, entonces el profesor proponía un ejemplo que consistía en que Juan Alberto conducía a 80 kilómetros por hora. Juan Alberto conducía por la carrera séptima. La carrera séptima como una vía principal. Digamos, nos da como resultado que Juan Alberto conducía pues con exceso de velocidad. Ahora, Juan Alberto actuó con culpa, faltó al deber objetivo de cuidado. Finalmente, Juan Alberto causó un daño al demandante. Ya con esta información se puede plantear el problema jurídico que como resultado nos daba. Es responsable el demandado denunciado, que actuó con culpa y le causó un daño al demandante. Entonces el problema jurídico así redactado contiene el aspecto jurídico y los hechos. El aspecto jurídico es responsable sí o no, los hechos, actuó con culpa y le causó un daño al demandante. Seguido a ello, pues se debe resolver el problema jurídico, y para resolver este problema se debe aplicar una técnica y se debe acudir a la fuente. Bueno, también para aclarar un poco, como habíamos mencionado que existían controversias de hecho, pues digamos agregar que estas solamente se quedan en responder si sí o no, si es cierto, si no, pero no hay acá tipicidad, mientras que en las controversias de derecho sí hay tipicidad. Bueno, entonces para acudir a la fuente que nos va a ayudar a resolver el problema jurídico, se deben tener en cuenta ciertos criterios. Entonces, por ejemplo, la fuente, en qué nivel jerárquico está ubicada, ¿sí? Si es una fuente principal, una fuente subsidiaria. Entonces podemos encontrar dentro de estos criterios el criterio de la pertinencia material, que se refiere o se enmarca dentro de los ámbitos de protección, de aplicación o prohibición, y encontramos allí el factor personal. Digamos que esto se refiere al alcance normativo que tenga una determinada ley. Por ejemplo, cuando se le aplica la JEP a ciertos actores y establece como calidades especiales para su aplicación, o cuando se judicializa menores que han cometido conductas, han cometido delitos.
El criterio de la temporalidad obedece a si esa ley sí está vigente para ese momento o fue derogada, ¿sí? Digamos, si es la fuente que se debe aplicar por su vigencia en el tiempo, y ahí aparecen ciertas figuras como la ultraactividad, retrospectividad y retroactividad de la ley. También está el criterio de la pertinencia formal, que aplica ciertas reglas, como que la ley posterior prevalece frente a la ley anterior, que la ley especial prevalece frente a la ley general. Depende, por ejemplo, también de la reforma de las leyes, de que, el artículo posterior prevalece sobre el anterior. A esto se refiere la pertinencia formal. Encontramos también lo que les decía anteriormente de la jerarquía normativa, ¿no? Entonces, revisar los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Existe la excepción de inconstitucionalidad, que pues aquí es cuando se declara una ley, cuando la Corte Constitucional decide al respecto sobre si determinada ley es constitucional o se declara exequible o inexequible o exequible parcialmente. También tenemos la territorialidad, y pues es que los individuos que se encuentran en nuestro territorio pues se deben sujetar a las leyes que están establecidas aquí para los nacionales también. También es importante revisar si existen fueros, ¿no? Por ejemplo, como los fueros para diplomáticos. Y para finalizar, que no es menos importante, se encuentra el tema de la interpretación de esa fuente para resolver el problema jurídico, que digamos diversos autores planteaban que se debe estudiar el tema de la validez, la legitimidad y la eficacia. Entonces encontramos que se escoge una técnica y se aplica, y que existen diferentes técnicas, métodos para aplicar esa fuente. Por ejemplo, está el exegético, está el histórico, también se puede dar un tema de interpretarlo en cuanto al silogismo. Entonces, que las premisas y el resultado, se debe tener en cuenta también que hay otras figuras como que se pueden como utilizar, y son escuelas más críticas como el de feminismos o el realismo jurídico o la diversidad cultural. Todo esto es importante e influye en la interpretación que hagamos de la fuente que a fin de cuentas se va a aplicar para resolver el problema jurídico que pudimos, digamos, plantear después de la connotación de hechos jurídicos. Esto, digamos, a grosso modo fue lo que vimos, lo que desarrollamos durante el semestre, para que para que sirva este video de base o una guía para orientarlos y contextualizarlos de lo que trabajamos. Muchas gracias.